Tendemos a rechazar de inmediato cualquier teoría que no encaje con lo que consideramos sentido común. Por ejemplo, en el siglo XVI, la mayoría de la gente se negaba a creer en la idea propuesta por Nicolás Copérnico, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Hoy en día, hasta los niños pequeños saben que eso es cierto, pero en su época, Copérnico fue blanco de burlas y miradas desdeñosas. De manera similar, en la actualidad, casi cualquier persona racional se ríe al oír hablar de la teoría de la Tierra hueca. Entiendo, pero esa comparación no tiene sentido, podrías decir. Copérnico hacía ciencia de verdad, mientras que lo de la Tierra hueca no es más que una teoría conspirativa sin fundamentos. Y sí, no te falta razón. Pero lo curioso es que no mucha gente puede ofrecer de inmediato una refutación clara a la teoría de la Tierra hueca. Para poder contradecirla, primero hay que entender cuándo surgió, por qué se formuló y cómo es posible que aún hoy tenga seguidores. Historia del origen de la teoría. La hipótesis de la Tierra hueca tiene una historia verdaderamente antigua que se extiende a lo largo de muchos siglos. Las religiones describieron un mundo distinto en el interior de la Tierra, habitado por incontables pecadores. Por ejemplo, los antiguos griegos imaginaban el inframundo de Hades, donde las almas de los muertos debían pagarle una tarifa al barquero Caronte para cruzar el río Estigia. Naturalmente, los novelistas tampoco dejaron pasar la oportunidad de usar la Tierra hueca como tema. Es imposible no recordar la obra maestra de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Después de todo, para que los escritores concibieran la idea de una Tierra hueca, debió haber alguna inspiración previa, ¿cierto? Incluso hoy en día, en obras de ciencia ficción o en dibujos animados para niños, siguen apareciendo historias donde vikingos o dinosaurios viven dentro de una tierra hueca. Esta idea está profundamente arraigada. Cuando se perforó el pozo superprofundo de Kola y comenzaron a circular historias sobre gritos del infierno a 10 kilómetros de profundidad, mucha gente pensó de inmediato en la tierra hueca. Curiosamente, esa leyenda fue ampliamente difundida por periódicos sensacionalistas y revistas pseudocientíficas. Y aunque nadie ha escuchado jamás esa grabación, muchos lectores bien intencionados aún creen en las voces del infierno. Se considera que el primero en aportar una base algo científica a la teoría de la Tierra hueca fue el astrónomo británico Edmund Halley en 1692. Su nombre suena parecido al de Galileo Galilei, quien mejoró el telescopio, pero no deben confundirse. De hecho, Halley también fue un astrónomo destacado, famoso por su estudio del cometa que hoy lleva su nombre. Y además pasó a la historia como el primer autor de una teoría de la Tierra hueca que se presentó con fundamentos científicos. Su historia se basa en observaciones sobre el campo magnético terrestre. Según él, el movimiento de los polos magnéticos se debía a que el interior de la Tierra contenía 3 capas concéntricas, cada una con su propio polo magnético, que en conjunto generaban el campo magnético global. Y esto era bastante audaz, pero fue más allá al suponer que dichos polos eran parte de un material magnético que recubría las capas. Y en sus deducciones posteriores llegó a niveles de audacia que superaban incluso a los novelistas. Halley llegó a pensar que esas capas no eran simples estructuras, sino que existían para sustentar la vida de seres parecidos a humanos topo. Aunque en 1774 se propuso una explicación científica del movimiento de los polos que refutó la teoría de Halley, la idea de la Tierra hueca como tal sobrevivió. A menudo se asocia también con esta teoría el nombre del gran matemático Leonhard Euler. Algunos documentos, especialmente libros sobre la Tierra hueca, afirman que Euler apoyaba esta hipótesis y que incluso imaginaba un sol interior, vida inteligente y aberturas en ambos polos. Incluso se dice que realizó cálculos para demostrar que esa extraña estructura podría ser estable. Sin embargo, en los escritos originales de Euler no hay pruebas claras que respalden tales afirmaciones.
La idea de que hay agujeros en ambos polos de la Tierra también fue retomada por John Clive Sims Jr., un veterano de la guerra de 1812. Con una energía y entusiasmo muy al estilo estadounidense, Sims se lanzó a difundir la teoría de la Tierra hueca mediante artículos y conferencias. Según él, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur existían entradas de miles de millas de diámetro. Movilizó a muchos seguidores e incluso logró convencer a algunos legisladores de financiar una expedición al Ártico en busca de esas entradas. Sin embargo, la mayoría del Congreso rechazó el plan de la expedición. Pero entonces, inesperadamente, el presidente John Quincy Adams le dio su respaldo. Hoy en día no está claro si Adams realmente creía en la Tierra hueca o si simplemente buscaba un pretexto para explorar el Ártico. Lo cierto es que fue un ferviente defensor de la ciencia y fundó uno de los observatorios más antiguos de Estados Unidos. En cualquier caso, durante su mandato, la expedición para confirmar los agujeros polares no llegó a realizarse, y su sucesor, el presidente Andrew Jackson, rechazó tajantemente financiar semejante aventura. Entre los más fervientes defensores contemporáneos de la Tierra hueca se encuentra Rodney M. Clough, autor del libro World Top Secret: Our Earth is Hollow, publicado en 2014. Rodney M. Clough se sintió cautivado por la teoría de la Tierra hueca desde los 16 años, y desde entonces ha buscado pruebas para respaldarla. Asegura haber encontrado evidencias suficientes como para compilar un volumen de gran grosor. Su libro incluye fotografías satelitales de los polos, gráficos de auroras y análisis sísmicos, todo presentado como prueba de la existencia de una Tierra hueca. Lo curioso es que incluso relaciona las auroras con el viento solar que brotaría desde el Sol interior a través de los agujeros polares. Pero Rodney no se conformó con afirmar que la Tierra es hueca. También relacionó esta idea con el misterio de las 10 tribus perdidas de Israel, que supuestamente emigraron al interior del planeta. Por si fuera poco, para que los habitantes del interior no se aburrieran, Rodney incluyó entre ellos a los vikingos que conquistaron Groenlandia, a refugiados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, incluso a los Inuit. Pero sería un error pensar que Rodney se quedó solo en escribir. En 2003, antes incluso de publicar su libro, organizó junto a Steve Curry una expedición llamada Voyage to Our Hollow Earth. En la primera fase planeaban utilizar una aeronave espacial para buscar la entrada al interior desde el Polo Norte, y en la segunda, realizar un viaje real con un rompehielos nuclear ruso. Vaya que era un plan de proporciones gigantescas. Pero en 2006, 3 meses antes del primer vuelo previsto, su compañero Steve Curry fue diagnosticado con un tumor cerebral inoperable. Falleció 2 meses después y tuvieron que abandonar el proyecto de expedición al mundo interior. Como reemplazo, Rodney incluyó en su libro los testimonios de 14 personas que afirmaban haber visitado el interior de la Tierra y contaban sus experiencias. Y es que, en el fondo, Rodney cree que no solo la Tierra, sino también los planetas, las estrellas y hasta los asteroides son todos huecos. Investigaciones contemporáneas. Después de escuchar todo esto, puede que haya quien empiece a preguntarse si la teoría de la Tierra hueca tiene algo de fundamento. Si uno se limita a decir lo imposible simplemente no puede ser, corre el riesgo de dejarse arrastrar por las creencias ajenas. Entonces, ¿cómo explican las personas como Rodney hechos científicos que contradicen la teoría, como que en las imágenes del espacio no aparecen agujeros en los polos? La respuesta es muy simple. Según ellos, todo es parte de una conspiración de los financieros internacionales para ocultar la verdad y evitar el contacto con civilizaciones internas o extraterrestres. Aseguran que las rutas aéreas están diseñadas para no mostrar los agujeros y que las fotos del espacio, al igual que el alunizaje, han sido falsificadas. Uno de los mayores indicios que suelen citar es una imagen de finales de los años 60 en la que aparece un agujero negro en el centro. Pero en realidad no se trata de una sola foto, sino de una imagen compuesta a partir de múltiples fotografías, y la zona oscura en forma de óvalo solo indica el centro del montaje.
Además, hoy contamos con numerosas imágenes directas de los polos que no son composiciones, y en ninguna se ha detectado ningún agujero ni túnel. ¿Y qué decir de los testimonios de testigos que supuestamente han regresado del mundo interior? Por ejemplo, se dice que Carl Unger, miembro de la tripulación de un submarino alemán, le contó a Rodney que en 1943 su nave se internó por un agujero en la Antártida y acabó en un mundo habitado por una civilización avanzada. Otro supuesto gran indicio es el diario del almirante Richard Byrd, donde habría escrito que vio una tierra verde con mamuts en el Ártico en 1947. El hecho de que en ese momento Byrd se encontraba en la Antártida no parece importarle a Rodney en absoluto. Que fuera en el Ártico o en la Antártida le da lo mismo. Lo único importante, al parecer, es que fue dicho por un almirante real. Pero dejemos de lado por un momento los agujeros polares y los llamados testigos, y recordemos lo que dice la ciencia moderna. En el siglo XVII, Halley cometió un error al calcular la densidad media de la Tierra, y sobre esa base errónea construyó su teoría de la Tierra hueca. Hoy sabemos que la densidad media de la Tierra es de 5.5 gramos por centímetro cúbico. Es decir, si la corteza terrestre tiene una densidad media de 2.6 gramos por centímetro cúbico, el manto y el núcleo deben tener una densidad mucho mayor, lo que deja sin ningún espacio posible para un vacío interior. Como puedes ver, los argumentos de los defensores de la Tierra hueca se derrumban fácilmente con principios básicos de la física. Y no solo eso, la ciencia actual dispone de abundantes datos obtenidos por satélites y del análisis de las ondas sísmicas que atraviesan el interior del planeta. Gracias a estos estudios, se han identificado con claridad la corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. En ninguno de estos análisis se ha encontrado ni rastro de un hueco. Es más, un planeta o cualquier cuerpo celeste hueco simplemente no podría existir, ya que se desintegraría por su propia gravedad. En este mundo abundan las teorías extravagantes. La Tierra plana, la Tierra hueca, la idea de que el universo está dentro de una roca gigantesca, la lista es interminable. Incluso personas sabias como Halley propusieron teorías descabelladas en su momento, aunque en su caso todo se debió a un error en la medición de la densidad terrestre, algo comprensible. Pero que nosotros en la actualidad, con acceso a toda la ciencia y el conocimiento del mundo, sigamos creyendo en teorías conspirativas absurdas, eso sí que es difícil de justificar. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!